Mi nombre es Juan Estrella, tengo 51 años, soy oriundo de la alcaldía de Iztacalco, vivo en la colonia El Rodeo, a un lado de la Agrícola Oriental, de la Cuchilla Agrícola Oriental, de la Ramos Millán, de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Estoy en un entorno, en un barrio que he visto crecer, he visto florecer muchos talentos con base en esfuerzo y el trabajo, y por lo mismo me siento orgulloso del lugar donde he nacido y de la gente con quien he convivido, y también he acompañado distintos procesos. Desde hace años acompaño tareas de involucramiento ciudadano, también de formación de ciudadanía, y esto me ha llevado a participar en proyectos de índole editorial. En algún momento editamos la revista Ciudad de Iztacalco, el periódico Iztacalco Hoy, La Catarina, entre otras iniciativas que lo que han buscado es estar generando información para la población de las colonias que antes referí y pensar de otra manera nuestra organización aquí en Iztacalco. El capítulo que me toca presentar es el número 19 del libro Gracias, el humanismo mexicano, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Bajo qué pregunta es que está escrito este texto? Sería pues la de qué principios e ideario orientan el proceder en estos 6 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde mi propia lectura, el presidente enmarca esos principios, ese ideario, en lo que él va a denominar el humanismo mexicano. Este humanismo mexicano estaría compuesto de 2 grandes bloques, una herencia cultural y una herencia política. Por la primera, él hace referencia, por supuesto, a una serie de elementos objetivos, tangibles, que no se circunscriben, como en muchas ocasiones lo ponemos, a la antigua Tenochtitlan. Él diría, tendríamos que identificar nuestros antecedentes culturales quizá en la propia ciudad de Calakmul, región maya, con distintas pinturas murales que se pueden datar hace 2300 años, y más allá pinturas rupestres en Baja California Sur de hace 10,000 años. Es decir, se tiene una herencia cultural tangible también impresionante, pero también él estaría hablando de que hay una herencia cultural intangible que no tiene un menor peso que la primera que hemos referido. En un primer subbloque, digámoslo así, de esta herencia cultural, encontramos nuestra idiosincrasia que descansa en la concepción de la tierra, una concepción comunitaria en el vínculo con ella, que va a permitir, entre otras cosas, formas de solidaridad, de ayuda mutua. Pero también esta concepción que se tiene con respecto a el vínculo de la tierra nos da oportunidad a nuestros ancestros de estar siempre teniendo como expectativa la libertad, un espíritu libertario que entonces no se acartona en la lógica de la acumulación, sino que está siempre pensando que esa libertad descansa en nuestra posibilidad no solo de alcanzar una resolución de nuestras necesidades alimentarias en la tierra, sino además que esta tierra es la que nos funda y que nos permite como tal reconocernos con una entidad más grande, y esa entidad más grande, que puede ser la comunidad, que puede ser el universo, que puede ser la madre tierra, pues nos da oportunidad de pensarnos de manera libre. Habría un segundo subcomponente de esta parte de la herencia cultural que se refiere a ese espíritu de la honradez, a esa lógica de no sentirse atrapado por la necesidad de acumular, acumular y acumular. Eso que da origen a la corrupción y que proviene más bien
de los tiempos de la conquista, no es algo que estaría siendo parte de nuestra idiosincrasia. Pero está también la herencia política, la herencia de la historia política de México. El presidente en este texto va a hacer referencia a 7 grandes personajes, empezando por Hidalgo. Hidalgo, un hombre, a decir del presidente, profundamente humano y auténticamente cristiano. Va a ser un poco más de énfasis, se detendrá en lo que viene a ser los sentimientos de la nación de Morelos y hace referencia, ahora les hago la lectura, a los 23 puntos que dicta Morelos, pero se detiene en 4 principios que, si uno lo puede escuchar, va a reconocer que estos van a orientar también el sentido de justicia y el sentido de la acción del gobierno, ¿no? El primero de estos postulados tiene que ver con la idea de que es necesaria la moderación de la indigencia y la opulencia. Dice el presidente que aquí no encuentra una fórmula más clara para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social del país. Segundo referente de estos 23 puntos de los sentimientos de la nación es que se eleve el salario del peón. Digo, él de alguna u otra manera en su ejercicio político lo habría contemplado, no es el peón, no es en general el trabajador, y bueno, considera que este es un elemento de justicia, lo pone en práctica. Tercero, que se adjudique al hijo del campesino y al barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Otra vez aquí este sentimiento de una educación que permita una libertad, que permita también condiciones de equidad, ¿no? Y esto último que pareciera hasta premonitorio en lo que recupera el presidente de estos sentimientos de la nación, que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Nos sonará a una reforma al Poder Judicial? Hay otros puntos que también va a considerar relevantes: el hecho de que se declara libre e independiente de España, América y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. El hecho mismo no es menor, que a la fecha se establece en el artículo 39 constitucional la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. El hecho mismo de reconocernos como república en cuanto a que se establece una división de poderes supremos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y finalmente el reclamo de leyes generales que valgan para todo y por tanto la tácita abolición de los fueros que privilegian a religiosos y militares. Tenemos a Hidalgo, tenemos a Morelos, que vendrían a ser, digamos, referentes de la primera transformación. Salta después a recuperar todo lo correspondiente a la herencia política de Benito Juárez. De él reconoce, en primer lugar, su sabiduría para buscar hacer la separación entre los poderes eclesiásticos de los poderes civiles del Estado, y del otro lado también su férreo sentimiento por el crecimiento y el desarrollo de nuestra patria, y que lo va a demostrar durante todo lo que viene a ser las guerras de intervención. Y recupera esta frase de Juárez, a mí me parece bastante significativa: que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Continúa el presidente: Juárez sabía con claridad que México necesitaba un nuevo Estado, que era indispensable crear un Estado nacional y una república laica, que resultaba imprescindible separar el poder público del poder clerical y abolir los privilegios detentados por siglos en beneficio de una minoría prepotente y conservadora. Junto con Juárez, que digamos sería un personaje de la segunda gran transformación, recurre ahora a los protagonistas de la
tercera gran transformación de la vida pública del país. Aquí va a estar recuperando las referencias a 4 grandes personajes: Madero, Zapata, Villa y ya al final del proceso revolucionario al general Lázaro Cárdenas del Río. De Francisco I. Madero reconoce un ejemplo de humanismo y bondad. La vida y obra de Madero, nos dice, es enseñanza pura en el ejercicio del noble oficio de la política. En Madero hay ideales, así como emotivas y trágicas lecciones. La trayectoria política de Madero es excepcional y virtuosa. Y da también aquí un referente que me parece muy importante, porque en ocasiones se puede juzgar de una manera mucho más a la ligera, aquella que se permite desde la academia y que es muy distinta de la que se permite en la acción política. Dice: hay que entender que una cosa es el análisis académico de la realidad y otra muy distinta es el oficio del político que quiere hacer historia y debe al mismo tiempo ser claro y mantener el equilibrio entre eficacia y principios, ¿no? Pues reconocerá ciertamente los aciertos como prócer de la democracia de Madero, pero también va a reconocer sus limitaciones que tiene. No obstante, él siempre le atribuye esta característica de personaje sincero y que, bueno, va a realizar su vida política conforme también a sus convicciones. Están otros 2 personajes de ascendencia completamente diferente, como es el caso de Zapata, donde de él reconoce todo el espíritu libertario que le provee propiamente otra vez la referencia y la cercanía con la comunidad y la tierra, y reconoce también de Villa su interés por formas de gobierno que no estén pensadas para favorecer a los más ricos. Va a estar citando a Walkman en la parte donde Villa hace entrega de tierras a distintas poblaciones del norte del país, y no obstante este reconocimiento también en algún momento es que hace una, si no crítica, al menos el reconocimiento de algunas fallas que pudo haber tenido el Centauro del Norte. Como toda persona, dirá el presidente, hay claros oscuros y se deben de reconocer las virtudes, tanto también como las fallas que en su momento se tienen desde la toma de decisiones. Va a saltar, después de reconocer a estos 2 personajes, a Lázaro Cárdenas del Río, y en este también es que se detiene de manera significativa en este texto. Lo hace porque reconoce en primer lugar su capacidad estratégica, su capacidad para decir: vamos a avanzar primero en la organización política, apoyando a las bases, a quienes son a su vez nuestros soportes en idearios, a los más pobres. Reconoce un afecto sincero de Cárdenas hacia los más pobres, y al mismo tiempo como desde aquí es que se puede soportar el desarrollo de la organización política. Esta organización política que cristalizará en esos años 1937-1938 en corporaciones campesinas y corporaciones obreras que le van a dar la fuerza suficiente para que en su momento, un 18 de marzo de 1938, se pueda llevar adelante la expropiación petrolera. Entonces, en Lázaro Cárdenas se encuentra así una estrategia de trabajo, el apoyarse completamente de las bases, pero al mismo tiempo encuentra esa nobleza para que de manera sincera se pueda tener siempre el pensamiento en las personas más pobres, y con base en este ideario pues también estar pensando en que se debe de trabajar por los más pobres. Lo que más me gusta del texto del presidente es esta invitación quizá involuntaria a la lectura sobre lo que vendría a ser el humanismo. A mí me pareció de principio una contradicción, habiendo tenido en mi formación universitaria la comprensión del humanismo como un movimiento filosófico y cultural que habría priorizado la razón sobre la fe, que se habría interesado por colocar en el centro al hombre, al ser humano,
y dejar a un lado esas ideas religiosas donde el centro serían las escrituras religiosas, Dios y estas referencias hacia el creador o los creadores. El humanismo lo que abre es estrictamente una era antropocéntrica frente al teocratismo o al teocentrismo medieval que se había vivido. Entonces tiene uno en la cabeza, por un lado, esta referencia de el humanismo como un referente universal, y sin embargo se encuentra que hay una adjetivación hacia un humanismo mexicano, y eso de principio a mí me chocó, me hizo así como generar algunas dudas, ¿no? Cuando uno revisa otros textos e incluso revisa videos de otras personas que también entiendo tuvieron esta misma inquietud, encuentra que la idea del humanismo mexicano es que propiamente se puedan rescatar de estas raíces que se encuentran en el sentimiento hacia la tierra ciertas formas de reciprocidad, de interés general, de colaboración, de comunalidad, de trabajo colaborativo, que se pueden expresar entre otras en las faenas de tipo tequio, de la mano vuelta, entre otros ejercicios comunitarios. Yo te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Pero además también en otras referencias que apuntan a honrar la palabra, a una economía que no está soportada en la acumulación de riqueza, sino una economía del prestigio, donde lo que vale es más bien el hecho mismo de que si yo llego a acumular alguna riqueza, esta la vuelvo a aportar a la comunidad a través de las fiestas, de las mayordomías, ¿no? Entonces, a mí particularmente esto es lo que me gustó del capítulo, esta posibilidad de hacerme reflexionar sobre lo que vendría a ser el humanismo y la aportación que se hace desde la historia de México hacia principios de carácter universal. No es la idea del humanismo mexicano como algo que se va a encerrar estrictamente en una delimitación, en una formación social, sino más bien es cómo ciertas formas organizativas, como cierta actividad política, cierta herencia de personajes que llevan al límite su forma de pensar, también van a aportar a una manera de llevar adelante la convivencia y la actividad política, pensando en que no todo puede recaer en una persona, pero más aún que es una especie de humanismo que, si bien pone al ser humano en la centralidad, esa centralidad tampoco apunta a un individualismo, sino más bien al entendimiento de la persona, del ser humano, como parte de una entidad mayor, de una entidad universal, y que no se debe para sí mismo, sino que se debe para los demás y con los demás. ¿Cuál es mi reflexión final? Pues la de comprender a una entidad humana, a un Andrés Manuel, no solo muy humano, amoroso, con todo el respeto y devoción hacia su pueblo y las personas de carne y hueso que lo integran, sino también la de un personaje sumamente inteligente y estratégico, que más allá de las teorías universales, de la teoría revolucionaria, de las teorías que hacen una interpretación del mundo, de las personas, de las comunidades, recurre también a una historia propia, que no se centra exclusivamente en ciertas expresiones, digamos, centralistas, sino que va a remitirse a una historia del conjunto de culturas que habitaron y que a la fecha tendríamos aún su descendencia en los distintos territorios que hoy ocupan México. Es un personaje que va, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que va a estar buscando el aprendizaje de la historia política, y ese aprendizaje que solo lo va a poner a prueba en la medida que lo practica. Es un personaje de praxis auténtica, es decir, que sabe combinar la teoría con la práctica y que esa práctica la regresa en teoría. De alguna u otra manera, el humanismo mexicano es un ejercicio donde él regresa a la teoría su propia
práctica política. Perdón por lo que estaré ahora diciendo, pero me parece que tiene un nivel de análisis el presidente que desde mi punto de vista solo lo habría visto en un pensamiento muy depurado desde el plano más teórico, que es el de Antonio Gramsci, pero también en una práctica puntual que se realiza en otra formación social, que es la de China y que encuentro en Mao Zedong. En verdad creo que esto les puede parecer exagerado, pero habría que estar rastreando en este último personaje revolucionario parte de lo que es el propio proceder y del pensamiento mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como otros compañeros que me han antecedido y como van a estar cerrando la presentación de estos capítulos, pues mi invitación para que hagan la lectura de cada uno de los capítulos de este libro y en conjunto de los capítulos que integran este texto. En verdad que les agradezco hayan seguido hasta este punto mi exposición.